Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta semana estamos estudiando la educación artística y científica, pero antes vamos a disfrutar de una hermosa alabanza al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír den retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica?
Esta semana continuamos con la lección número 10, estudiando la educación artística y científica. Nos acompaña nuestro hermano Patrocinio Villamarín, licenciado en Educación y en Periodismo, con quien estaremos compartiendo la lección de esta semana. Bienvenido, hermano Patrocinio. Gustoso en saludarle y en estar aquí con ustedes, amigos vendanautas. La bendición de Dios llegue hasta todos ustedes. Vamos a iniciar, hermano Patrocinio, con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos pedir tu bendición para que a través del Espíritu Santo tú puedas darnos la sabiduría y podamos explicar lo que tú tienes en la lección de esta semana. Acompáñanos, pues lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Patrocinio, la lección de esta semana tiene que ver mucho con su rama, ¿no? Con la educación, porque tiene que ver con la educación, la ciencia y dice con la artística. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay evidencias en toda la naturaleza, ¿verdad? En todo lo que nosotros vemos, en todo lo que palpamos de la existencia de Dios, hermano Patrocinio. Y la lección de esta semana pues nos habla mucho de eso. La naturaleza es el primer libro que existió. Y sobre ese libro es que Dios ha querido y ha buscado la manera de manifestarse. Claro, el título de la lección presenta dos cosas. Algo antagónico. Cuando los científicos escuchan hablar de las artes, como que no creen mucho. Y los que trabajan con las artes, cuando escuchan hablar de los científicos, como que lo consideran muy abstracto. Eso pasa también con la parte religiosa. Los religiosos tienden a huir al concepto científico. Y los científicos pareciera que sufrieran de alergia con lo que tiene que ver con las cosas religiosas. Pero no. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, tiene su forma de obrar, tiene su forma de operar. El versículo número 2 dice: un día emite palabra al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. La pieza que ustedes escucharon, el himno Señor mi Dios, nada mejor para que podamos nosotros contemplar. El poeta se inspiró, pero el músico también lo hizo. Los dos estuvieron, como que dice, muy cerca el uno del otro. Y eso es lo que quisiéramos. Volver a mirar, volver a ver la creación. Pero permítame hacer un corolario un tanto para que veamos algunas cosas de cómo Dios ha colocado cosas que si las tomamos en cuenta y bien tomadas, funcionan. Vamos a hablar un poquito de lo que se denomina el método científico. Dice que el método científico observa un fenómeno. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el efecto de eso? Registra los datos y al tener los datos enuncia una hipótesis, una posible respuesta a lo que está estudiando. Pasa luego a realizar experimentos. Usa métodos de cuantificar, medir los valores, analiza los resultados, valida la hipótesis. Si los resultados son satisfactorios, ahora sí, saca a la luz las verdades que ha concebido. O sea, hay conclusiones. Si no, vuelve otra vez a repetir lo mismo, hasta que consiga alguna cosa que le permita afirmar que lo que está diciendo es cierto, que lo que se dijo funciona. El sistema educativo, todo sistema educativo cuenta con un currículo. Todo sistema educativo cuenta con un pensum de estudio y todo sistema educativo cuenta con objetivos a lograr. El currículo es una idea de lo que se quiere realizar, los logros que se quieren tener. El pensum, las materias,
que se van a estudiar, el tiempo que se le va a dedicar a ellos. Y los objetivos buscan preparar al hombre para que actúe en determinado contexto. ¿Qué ocurrió originalmente? La escuela del Edén, que ya la estudiamos tiempo atrás. Dios era ¿qué? El maestro. Adán y Eva, los alumnos, que escuchaban de Dios todas las explicaciones necesarias. Y aprendían de él. Aprendían de él. Incluso Adán tuvo un trabajo científico. Le colocó el nombre a todos los animales. Qué envidiable la mente de Adán. Hizo taxonomía. Pero después que el pecado entró, los problemas se presentaron con lo que era la educación. Vino la escuela del hogar, donde Adán y Eva le explicaban a su descendencia lo que habían visto de Dios y ahora cómo resolver la comunicación del hombre con Dios. Pasó el tiempo, hubo la necesidad de organizar más las cosas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron una escuela. ¿Para qué? Para seguir hablando de Dios. Recibieron las tablas, hubo un santuario y se les enseñó todos los rituales. ¿Y cuál era la recomendación? Enséñele a sus hijos el Dios ¿de qué? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ok, esa escuela funcionó. Cuando se establecieron en Canaán, Dios le dijo a un hombre, a Samuel, Samuel, instituya escuelas. Y él lo hizo. En Ramá fue e instituyó una escuela. Y esa escuela tenía su currículo, tenía sus materias. ¿Cuáles eran las materias? La historia sagrada, la ley de Dios, la música, la poesía y la agricultura. Ahí se está cumpliendo ¿qué? ¿Un plan de qué? Un plan de trabajo. ¿Hubo resultados? Sí hubo resultados. Cuando Israel fue invadido por Babilonia, los jóvenes que fueron llevados allí tuvieron el privilegio de ir a estudiar en ese lugar. Se le presentó un problema al rey. Y el rey dijo, necesito que ustedes, mis consejeros, me resuelvan el caso, me digan a qué se debe este asunto. Nadie respondió. Ya la vida de ellos estaba en peligro. Ahí es cuando Daniel le dice al rey, rey, un momento, deme ¿qué? Oportunidad para yo ¿qué? Resolver el caso. Y dijo, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él fue, se lo contó a sus compañeros, se pusieron en comunión con Dios y él les reveló el misterio. Después se presentó Daniel ante el rey y le explicó todo. ¿Y el rey quedó qué? Maravillado. Eso es como una escuela da resultados, da frutos. ¿Qué pasó con Nehemías y qué pasó con Esdras? Ellos ocuparon puestos de mucha importancia. ¿En qué? En los reinos. Y cuando hubo la necesidad de resolverle un problema a su pueblo, ¿qué hizo Nehemías? Se presentó al rey y le dijo, rey, necesito su ayuda. Inteligentemente, con aquella sabiduría que Dios le había dado, logró que el rey dijera, lo que pidas, eso se te va a dar. Y Esdras organizó todo aquello, ¿para qué? Para que el pueblo regresara. ¿De dónde se formaron esos jóvenes? En las escuelas de los profetas. Eso es la educación que Dios le ha dado a su pueblo a través del tiempo. Y que es una educación que permanece hasta que Cristo Jesús venga, ¿verdad? Es un constante educar, o sea, Dios se ha preocupado desde el jardín del Edén hasta el fin de la historia de la humanidad de que su pueblo, después del pecado, sea educado constantemente. Es la educación, es lo que usted decía, son varios procesos. En este tiempo, Dios también tiene establecido una escuela. Vamos a hablar un poquito de la escuela rabínica, la escuela de Nazaret, la escuela de Galilea, donde Juan el Bautista se formó, donde Jesús se formó, donde se formó Pablo. Y el ejemplo máximo que uno puede aprender sobre el resultado de la educación que Jesús recibió. Jesús observaba los problemas, le buscaba una explicación, para luego darle una ¿qué? Una solución al problema.
Recordamos el incidente aquel cuando Jesús y sus discípulos iban caminando y se consiguieron a un hombre que durante 38 años había estado esperando ¿qué? Su sanación. Y viene la pregunta de los discípulos: Señor, ¿cuál es la causa de este problema? Sus papás pecaron, él pecó. Y Jesús dice: ninguno de los dos. ¿Cómo es así? ¿Dónde está la causa y el efecto? No. Es para que se manifieste ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Hay cosas en las cuales Dios se ha reservado para ¿qué? Para llamarle la atención al hombre y obrar. Mostrar el poder y el control que tiene sobre todas las situaciones. Eso es. Hermano Patrocinio, o sea, viendo estas cosas y entendiendo de que Dios está presente en cada una de las cosas que vemos en la naturaleza, ¿cómo podemos obtener esperanza y consuelo en este mundo en medio de todas las pruebas que nosotros tenemos? Alguien podría decir o pensar, bueno, esto está imposible de resolver. Ha habido crisis, a través de las épocas ha habido crisis. Cuando Adán y Eva tuvieron ese momento crítico, Dios le dijo: un momento, su problema tiene ¿qué? Solución. Esto va a ser de esta manera. Cuando Israel tuvo problemas, Dios intervino y lo resolvió. Cuando Jesús vino, había muchísimos problemas, muchísimos. Y Jesús se acercó a la gente y le dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y empezó ¿a qué? A mostrar cómo era el reino de los cielos. Todo bondad, todo servicio, todo comunicación, todo fraternidad. Ahí donde el hombre dice: tengo que volver ¿a quién? Al origen de las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene su manera de enfocar las cosas. Pero termina ¿dónde? Con los brazos cruzados. Es que, hermano Patrocinio, cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, debemos entender que el hombre Dios lo creó con el propósito de que su personalidad, sus pensamientos, todo fuera igual a los pensamientos de Dios, o sea, fueran puros, nobles, santos, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, o sea, todo eso se distorsionó. Todo eso se echa a perder. Pero eso no quiere decir que no haya ¿qué? Posibilidad de resolver. Por eso Adán y Eva le dijo: no, su caso tiene ¿qué? Solución. Su caso tiene solución. Miren a mí, sacrifiquen animales y los animales tienen que tener determinadas características. Orientación de cómo adorar. Ahora, lo importante es eso, ¿no? Cuando nosotros vemos el Señor da instrucciones precisas, o sea, a lo largo del tiempo ha sido un profesor, un maestro, que sus enseñanzas son muy precisas, o sea, no son ambiguas. O sea, Él es claro en los fundamentos de todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El ser humano es el que muchas veces es un poquito testarudo, ¿no? Que trata de bueno, si quizás hago esto de esta manera, el Señor como que no se va a poner bravo, o el Señor también lo acepta. Y vemos el caso de Caín y Abel, ¿no? Yo llevo un racimo de bananos y el Señor me lo va a aceptar porque son los más hermosos que tengo. Dios no obra al azar. Todo está planificado, todo está organizado, todo está estudiado. ¿Para qué? Para beneficio del hombre, para que el hombre disfrute, para que el hombre viva bien. Ahora, si Adán y Eva no pecan, ¿qué hubiera ocurrido? ¿No habría nada que hacer? No. Dice el libro de la educación: los misterios de la luz y del sonido concentraban la atención de Adán. Y era una mente brillantísima. Sí. Sin embargo, esos misterios para él eran ¿qué? Un asunto que todo el tiempo le llamaba la atención. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué la luz? ¿Por qué el sonido? Antes de pecar. Ahora, después de pecar, ¿cómo está la cosa? La lección de esta semana también nos habla de la hermosura de su santidad. O sea, dice que la belleza está en los ojos que miran, pero resulta de que nos olvidamos de quién fue el creador de esos ojos. Es tan maravilloso poder ver y vemos todo lo que gira en torno a nosotros, pero muchas veces nos olvidamos de quién fue el creador de esos ojos, ¿verdad? O sea, el mundo tiende a
a fijarse más en la creación que en el creador. Y eso es lo que está pasando hoy. Se da mucho crédito a lo creado. Se pone énfasis en todo lo que el hombre hace, pero nos olvidamos de que Dios es el que da las capacidades. ¿Cuáles son algunas de esas cosas bellas, hermanos patrocinos, que pueden ser pecaminosas y malas? Bueno, entre las cosas que el hombre es que se concentre en sí mismo. Crea que Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa a menudo, no? Materialismo. ¿Ve? El materialismo. Yo recibo, yo disfruto y los demás nada. Yo soy el ser, el centro de ¿qué? De todo. Ese es un problema. Y la Biblia habla de que el hombre no debe ser así, no debe ser inmediatista. Tiene que proyectarse ¿a dónde? Al más allá, al mañana. Las cosas materiales son para disfrutarlas, pero no son la razón de ¿qué? No son la razón de ser. Para nada que ver con eso. Entonces hablábamos sobre la belleza de la adoración. La ciencia admira los colores, la simetría de las cosas, la variedad. Sí, es que es maravilloso. Como una flor, con sus matices, con sus aromas, como los colores proyectan. Alguien dice que los colores no existen. No sabría yo decirle si es verdad o es mentira, pero yo veo. Tendríamos que mirar hacia atrás y ver esos girasoles. Aquí están los girasoles. Y Jesús dijo, miren los lirios. Ajá. La blancura, la belleza. La perfección. La perfección de eso. ¿No? Jesús era una persona muy observadora de lo que había creado. Y llamaba la atención constantemente hacia eso. Otra cosa que en la parte artística, la música. Una pieza bien escrita, una pieza bien llevada, lleva al hombre ¿a qué? A encontrar paz en su corazón y a reconocer al Dios creador. No así una pieza llena de ruido, donde no hay armonía, donde no hay cosas que hagan lo sublime. En eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. La lección de esta semana también nos muestra que la Biblia hace mucha énfasis entre la sabiduría y la necedad. Y es que para la Biblia se convierte en necedad lo que hoy en día para el hombre es sabiduría. En pocas palabras, el hombre hoy en día, cuando acumula demasiada sabiduría, termina siendo necio. El capítulo número 1, el verso 7, dice que es necedad. Y hay otro versículo que Salomón acuñó en el libro de Proverbios. El mucho perfume apesta. La mucha sabiduría mal conducida, mal comprendida, indudablemente que tiende a hacer del hombre el centro de su capacidad. Pero la sabiduría bien llevada al hablar, sabiduría al hablar. Y es que la sabiduría bien llevada es aquella, como usted lo dice, la sabiduría al hablar, o sea, una persona que lleva una sabiduría bien llevada es una persona que habla bien porque en todo momento habla palabra de Dios. Y proyecta las cosas positivas de la vida, hace ver lo positivo de la vida. Y ahí vemos a Salomón. ¿Cuántos libros escribió Salomón? Muchísimos. Y en todo momento Salomón reflejaba ¿qué? O sea, sí hubo un momento en la vida de Salomón donde él se distorsionó, se apartó como ser humano que somos, pero cuando él volvió, la sabiduría que venía de Dios le inspiró para él dar infinidad de consejos, porque en los libros, en los proverbios, vemos en el libro de Eclesiastés, vemos lo que él expresa y lo que él señala, y son palabras de un hombre sabio. Por lo menos en el libro de Eclesiastés tuvo la capacidad de reconocer que se había equivocado. Y acuñó una frase, vanidad de vanidades. Ahora la pregunta es, ¿el ser humano hoy en día apartado de Dios, será que tiene esa misma capacidad de reconocer sus equivocaciones? No falta gente que lo haga, pero hay otros que se han infatuado. En su mayoría, yo creo que no. Pero ahí juega un papel importante el sistema educativo. Por eso, ahí viene la pregunta clave. ¿Cuál es
la clave de la verdadera educación cristiana, hermano Patrocinio? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro sistema. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un sistema educativo, como ya decíamos, con un currículo propio, siempre respetando lo que cada país exige en forma básica. Pero nuestras instituciones que nacieron en el año 1870, hoy día unas 7.500 instituciones. Allí se combinan los principios bíblicos y la ciencia. A nuestros jóvenes se les enseña que las leyes de la física hay que respetarlas, las leyes de la química hay que respetarlas, las leyes de la salud hay que respetarlas. Y los jóvenes, cuando aprenden esto, lo agradecen. ¿Por qué? Porque disfrutan de la vida. ¿Por qué? Porque encuentran satisfacción y armonía con las demás personas. Es lo que nuestras escuelas hacen día a día. Ahora, hermano Patrocinio, Job tuvo ciertas curiosidades, ¿no? Le hizo ciertas preguntas al Señor, que el Señor le respondió también, ¿no? Y el Señor le mostró a Job de que en realidad Job no sabía nada y de que el control de todas las cosas lo tiene Dios. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41 de Job hay una conversación, hay una discusión en torno a lo que a Job le preocupaba. Finalmente, en el capítulo 41, Job dice: Señor, estaba pensando mal, estaba equivocado. Eso nos debe traer tranquilidad a nosotros, el saber que Dios está al control de todo, ¿verdad? Y saber que Dios es supremo y que por muy difícil que sean las circunstancias hoy, Dios puede obrar en cualquier momento para bien y que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, eso debe darnos a nosotros una esperanza, ¿verdad? ¿Cómo podemos sintetizar o aplicar la lección de esta semana para nosotros, hermano Patrocinio? Hermano Elvis, estamos frente a un problema bastante serio. Y ahí es donde nuestros colegios tienen un papel importante. Enseñar lo que es el Dios creador, el Dios sustentador. El Dios que no deja las cosas así al azar. Le da un ¿qué? Le da un seguimiento y un tratamiento. Cuida de las cosas. Dios está esperando que nuestras instituciones respondan a las necesidades que hay. El problema del COVID es un asunto que exige ¿qué? Estudio científico. Sí. Y se necesita voces, no para acallar, sino para dar esperanza. Y ahí nuestros colegios, nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros hombres deben salir adelante a darle respuesta a ayudar a los mandatarios, ayudar a los científicos a conseguir la causa del problema y la solución, que no miren solamente ¿qué? Aquellas cosas que se pueden cuantificar con números. Hay cosas que se resuelven ¿con qué? Con la fe en el poder de Dios. Amén. Sí, la ciencia aplicada es siempre tomando en cuenta que el conocimiento que viene de Dios debe ser de beneficio para toda la humanidad. Hermano Patrocinio, el tema es muy interesante, o sea, pudiéramos abarcar más tiempo, pero el tiempo no perdona. Quisiera pedirle que nos despidiera con una oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, deseamos, con la presencia del Espíritu Santo, Amén, Señor, tener la capacidad de observar la naturaleza, la Amén, belleza Señor, que hay en ella, cómo ella cumple con su propósito. Y Sí, nosotros, como lo más grande de la creación, saber disfrutar y Amén, ponernos en armonía con tu orientación. Amén. Bendición que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Un entendimiento correcto de ambas siempre confirmará que están en armonía la una de la otra. La verdad, bien sea en la naturaleza o en la revelación, está en armonía consigo misma, en todas sus manifestaciones.
pero la mente que no es iluminada por el Espíritu de Dios siempre estará en tinieblas con respecto a su poder. Testimonios para la Iglesia, página 269. Que el Señor les bendiga y recuerda, el que ha de venir vendrá y no tardará.